Ya estamos con el doctor César Nakazaki, abogado del expresidente Ollanta Humala, y Nadine Heredia. Como ustedes saben, ellos se mantienen en prisión preventiva antes del inicio de su juicio. Se decía desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial que ya esta acusación estaba prácticamente lista. Eso lo venimos escuchando desde hace un par de meses, que la acusación estaba, simplemente había que incluir, me parece, el testimonio de Jorge Barata y luego formular esta acusación. El hecho es que hoy ha pasado algo importante que podría tener algún vínculo con su defensa, que se ha revocado esta orden de prisión preventiva para los directivos de las empresas consorciadas en el proyecto de la Interoceánica. Bueno, es el inicio, confío, en que ya se vaya acabando con el abuso de las prisiones preventivas y el mal uso que se hace de las declaraciones de los solicitantes o aspirantes a colaboración eficaz de manera prematura. Es absolutamente injusto que, habiendo transcurrido ya medio año, Ollanta Humala y Nadine Heredia no interesaba si, a diferencia de otros, enfrentaron sus investigaciones en el Perú desde el comienzo. Eso no interesaba que nunca habían violado ninguna norma de conducta procesal, porque ya se tenía un caso armado y por tanto debían estar presos porque había mucha prueba. Bueno, ha pasado medio año y si no hay acusación es por una sencilla razón, porque la Fiscalía todavía no tiene las pruebas suficientes para acusar. Entonces eso determina que no existía razón alguna para que el expresidente Humala y su esposa sigan presos. Claro, y podrían llevar el juicio fuera de prisión. ¿Qué es la regla? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el caso? Ayer lo conversamos con el doctor Concepción Carguancho y claro, él no podía pronunciarse sobre situaciones particulares del caso Villarán, porque la gente dice, ¿por qué si Ollanta Humala y Nadine Heredia están en prisión, Villarán no? ¿Es igual o hay más pruebas en el caso Humala? Primero, la sala critica duramente al juez Concepción Carguancho porque le hace recordar que quien tiene que sustentar si existe o no razones para una prisión preventiva es el fiscal y no el juez. El alianza le tiene que ganar a la U, no el árbitro. Entonces la sala le recuerda al juez Concepción Carguancho que él es árbitro y no es jugador. Eso le recuerda textualmente la sala. En el caso de Susana Villarán es una investigación preliminar. En investigación preliminar no hay prisiones preventivas. Tendría que abrirse proceso penal, formalizarse proceso penal y recién se podría justificar o no una prisión preventiva. En cambio, en el caso del expresidente Humala y de su esposa, primero, ellos no están procesados por sobornos, sino por presuntos aportes. La única prueba era la declaración de tres solicitantes a colaboración eficaz. ¿Incluyendo Barata en esos tres? Barata, que primero fue procesado y de ahí ha sido excluido. Odebrecht, que es conocido, es un delator y en ejecución de ese acuerdo de delación establece un testimonio, y el colaborador que le paran cambiando a cada rato el código, el número, que se supone que es Martín Belaún del Ocio, y no lo digo yo, sino lo dice la prensa, pero lo cierto y lo concreto es que al día de hoy debe saber la opinión pública para que mañana no se sorprendan, con colaboradores eficaces no se puede condenar a una persona. Por eso es que la Fiscalía sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, porque cuando lleguemos al juicio ya no puede haber... Aun cuando el señor Jorge Barata, en esta próxima entrevista que le hará, que ya se anunció para el 27, 28 de febrero, donde irán varios jueces a cargo de estos casos, los fiscales, perdón, a cargo de estos casos, a interrogarlo, diga que en efecto se le dio dinero al señor Ollanta Humala para el financiamiento de su campaña, lo de los 3 millones, que fue al departamento tal, en la dirección tal, número tal? No deja de ser colaborador eficaz y no deja de ser el testimonio de un delincuente. Es decir, ¿no es que la acusación esté lista y solo falte Barata? No es poca cosa que falte, porque sin Barata no tienen un caso. O sea, necesitan un caso, para armar un caso necesitan a Barata. Eso no me cabe la menor duda. Pero así tengan a Barata, si el testimonio es de un delincuente y el testimonio, además de ser delincuente, es de un colaborador eficaz, ¿sirve para procesar? Sí, pero no sirve para condenar. Eso ya está claramente establecido en la ley y en la jurisprudencia a lo largo del tiempo. Por eso es que la Fiscalía no diría que está deshojando margaritas, está tratando de buscar las pruebas que le ofreció a la sociedad para meterlos presos. Porque vuelvo a insistir, a diferencia de otros casos, llamado la policía, llamaba a la Fiscalía, llamaba el juez, llamaba el Congreso,
Ollanta Humala y su esposa ahí estaban presentes. Y sin embargo, como comentábamos al comienzo, como había mucha prueba que hasta ahora no veo cuál es, los metieron presos y quebraron la regla que las personas enfrentan el juicio en libertad y que la Sala Nacional, respetando su tradición, porque algo hay que reconocer en la Sala Nacional, desde que fue creada, no le interesaba si el procesado era militar, si era procesado por terrorismo, no le interesaba a la persona ni el delito, siempre hizo justicia. Y ahora la Sala Nacional vuelve a respetar esa tradición, a recordarnos que los jueces son árbitros, no son jugadores. Ahora, estamos hablando de esta sala que podría perder algunos casos justamente a partir de de la creación de esta nueva sala que anunció lo que ha dicho la Corte, el doctor Duberly Rodríguez. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que caso por caso se tendrá que ir definiendo qué se queda en la Sala Nacional y qué se va a la Sala Nacional Anticorrupción. Lo que pasa es que la opinión pública reduce la Sala Nacional al juez Concepción, que tiene un gran aporte de valentía, de independencia, pero además se necesita sabiduría jurídica para poder tener a un juez completo, como recuerda la Sala Nacional. Entonces, caso por caso se tendrá que ir definiendo qué se queda en la Sala Nacional y qué se queda en la Sala Anticorrupción. Un buen ejemplo es el del expresidente Toledo. En el caso del expresidente Toledo quisieron llevarse el caso a la Sala Nacional Anticorrupción y se mantuvo en la Sala Nacional. Claro, tendría que analizarse caso por caso. Respecto a la noticia de hoy, mes y medio en prisión tenían los exfuncionarios de las empresas socias de Odebrecht. Estamos hablando de Fernando Camet Picone, José Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey. A los tres se les ha revocado la orden de prisión preventiva ordenada precisamente por el juez Concepción Carguancho. Dice, de acuerdo a la sentencia de la primera sala penal de apelaciones, los exfuncionarios de estas empresas seguirán siendo parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción, pero bajo comparecencia restringida, es decir, en libertad. En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, exgerente de Graña y Montero, la sala también declaró infundada la prisión preventiva en su contra y dispuso que también se disponga la comparecencia simple. La sala de apelaciones llegó a esta decisión por mayoría y con el voto discordante del juez superior Condori Fernández. Como recordamos, el Ministerio Público acusó a estos directivos ex socios de Odebrecht de haber participado en el pago de una coima al expresidente Alejandro Toledo y de destinar parte de sus ganancias al pago justamente de esa coima por el proyecto de la carretera interoceánica sur. ¿De qué manera se puede hacer un paralelo entre este caso y el caso de Humala Heredia? ¿Le sirve a su defensa que esto haya ocurrido, este fallo a favor? Yo creo que sirve a todos los casos que incluso han motivado a que la Comisión Interamericana exprese su preocupación por el abuso de la prisión preventiva, que las declaraciones de los colaboradores eficaces tienen una utilidad, pero siempre y cuando se respete la ley. Acá el ejemplo de los consorciados se da con todos los casos que yo he podido ver en el caso que se llama Lavajato. Investigaciones secretas, pruebas que se producen sin permitir a la defensa que intervenga, la defensa recién se entera que existen las pruebas en la audiencia de prisión, no tiene ninguna posibilidad de defenderse y se va a la cárcel. O sea, la regla es la cárcel. ¿Pero por qué, por ejemplo, el señor Graña todavía está en prisión? Porque sus recursos fueron rechazados. ¿Cuál es la diferencia de los recursos entre unos? Bueno, consideraron los jueces que los requisitos no fueron cumplidos en los recursos de los señores Graña, ¿no? Porque son los únicos que quedan detenidos. Por esa razón, lo que ha sucedido es que todos interpusieron recurso de apelación, pero los jueces califican si se cumplen los requisitos de forma. Y en el caso de los señores Graña, contra mi criterio, porque si hay defectos de forma, hay que darle la posibilidad que puedan subsanarlos. Por esa razón es que Estados Unidos nunca daría el arresto pre-extradición del presidente Toledo porque le hicieron el mismo problema. Porque los cargos son los mismos. Sí, pero el problema es que tiene que subir el recurso de apelación. Y el recurso de apelación en el caso de ellos, como te comento, por defectos de forma, no fue admitido. No pudo la sala revisar este tema. Este es el auto. Entonces la sala no pudo revisar el tema. Por eso es que el caso de ellos, me imagino, con los criterios que se han establecido, los próximos días sus abogados harán valer derecho, ¿no? En este momento, ¿cuál es la situación del señor Humala y la señora Heredia y cuál es la situación del trámite de defensa? ¿Usted va a viajar a Brasil para participar de estos? Es probable, vamos a evaluarlo en el equipo de defensa que integro.
y ahí decidiremos quiénes de los miembros del equipo deben viajar o debe viajar uno o dos, ya lo veremos, pero sí, definitivamente vamos a tener participación. Si la defensa no participase en los testimonios que se producen en Brasil, no tendrían valor para el juicio. Así que no solo es nuestro derecho, sino es indispensable para que la Fiscalía pueda utilizarlo. Decían en Fiscalía que usted estaba pidiendo diligencias, prolongando el tiempo para ganarle a la acusación que ya estaba a punto de salir. Si nosotros utilizáramos algún tipo de acto que no tiene justificación, la Fiscalía podría rechazarlo. ¿Qué es lo que hemos hecho, por ejemplo? La Fiscalía ha producido su prueba, su pericia de oficio. Nosotros hemos formulado, como establece la ley, observaciones y los peritos de oficio vienen a evaluar. ¿Y cuándo tendría que estar lista la acusación para que se respeten los plazos? Todavía creo que tiene algunos meses más bajo la aplicación de esta norma de la ley de crimen organizado. Todavía estamos dentro del plazo, ¿no? Estamos dentro del plazo legal, pero con el problema que el motivo de la detención fue que ya había un caso armado. Ese es el problema que tiene. Cada día que demora más la acusación, es la mejor demostración que la detención de Humala y Heredia es arbitraria. Porque dijeron, te tenemos que detener porque tenemos demasiada prueba y te vamos a llevar a juicio, y ha pasado medio año. Ha pasado medio año. Hay una publicación en Facebook que hace la señora Nadine Heredia. ¿Ha conversado con ellos? Sí, una reflexión muy fuerte que genera Nadine a partir de el diaria experiencia que ella tiene viendo a las mujeres que son detenidas, ¿no? Sí, de repente podemos ponerlo en pantalla. Es extenso, ¿no?, lo que escribe en su Facebook. Pero sí, es una reflexión de lo que ella está viviendo en la cárcel y es un llamado a la justicia. Dice, la paz nace de la justicia. Justamente ese es el texto, un texto largo. Le preguntaba, dice, las pocas visitas que recibo, familiares y amigos, a menudo me traen lecturas que son compañía de horas y días que refrescan mi mente y me mantienen al corriente de lo que viene aconteciendo. No estoy exenta de posiciones políticas ni de reacciones ante el panorama presente, así que aplaco la desazón e impotencia frente a los momentos turbulentos que vive nuestro país, con literatura que me transporta a otras latitudes y tiempos, a otros personajes, a la ficción que entretiene por ser distante, mientras ansío la rectificación del cauce. Está deprimida la señora Nadine Heredia. No expresa depresión a mi modo de ver, sino reflexiona sobre lo que significa la cárcel, no solo para ella, sino para las decenas de mujeres que ve todos los días, porque en el lugar donde ella está ubicada ingresan en un primer momento, las internas que ingresan diariamente y expresan distintas experiencias y reacciones, que es lo que ella comenta. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos también pendientes del proceso. Gracias. Vamos a una pausa.